Presidente, buenas tardes, colegas. Este es el acierto democrático, diplomático y táctico estratégico más importante que la República ha tenido durante los últimos 50 años. Incluso antes, porque esta controversia, esta contención territorial que fue recurrida por Venezuela por allá en 1962 en el gobierno de Raúl León, en el gobierno de Rómulo Betancourt, cuando se denunció el laudo de 1899, y después posteriormente el canciller Marco Falcón Briceño, siendo Raúl León presidente, estableció en la plenaria de las Naciones Unidas y después en el Comité Político Especial de las Naciones Unidas esta reclamación que llevó después a 1966 justamente al Acuerdo de Ginebra, siendo Marco Falcón Briceño, Ignacio Iribarren Borges, el canciller de Venezuela. Se firma este acuerdo, que es el marco jurídico político dentro del cual la controversia sobre el territorio del Esequibo se tiene que dirimir. En este momento hemos visto declaraciones del presidente de Guyana y del canciller de Guyana. En estos días, las mismas declaraciones agresivas, desconociendo nuestro derecho soberano. Dentro del espíritu del Acuerdo de Ginebra, en este momento le decimos a las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, tiene usted en sus manos precisamente los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Ginebra para que, de acuerdo a los medios del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, se establezca el mecanismo para la solución satisfactoria y pacífica de esta contención del pueblo de Venezuela. ¿Por qué de nosotros? Porque hay un derecho histórico establecido de la soberanía nuestra sobre el territorio del Esequibo. Pero al mismo tiempo es menester establecer lo siguiente: no solamente es el territorio del Esequibo, es la fachada atlántica, es rechazar los actos unilaterales de Guyana, que ha establecido toda una política de exploración y explotación maderera de yacimientos petrolíferos a través de empresas transnacionales que incluso ellos tienen sus filiales allá. Pero no solamente las americanas, sino también tenemos empresas chinas que están haciendo actividades. La política de Estado en materia de política exterior de la democracia venezolana siempre tuvo dentro de los objetivos de la política exterior un acto afirmativo de soberanía sobre la reclamación territorial. Desgraciadamente esa política de Estado que durante 30 años nos caracterizó, después de 1999 tuvo algunos vaivenes con declaraciones que dieron en aquel momento el alto gobierno representado por el propio presidente Chávez. El hecho de que estemos en una manifestación de unanimidad apoyando un decreto de reafirmación soberana no quiere decir que nosotros estemos callados ante los errores que también se han cometido en la estrategia política nacional. Valga este momento precisamente para reafirmar nuestro contenido histórico ahí en esa afirmación positiva. Valga en este momento para reafirmar nuestra soberanía sobre algo que no puede estar nunca bajo discusión, porque la fachada atlántica, la salida nuestra por el delta del Orinoco jamás y nunca podrá estar en controversia. Eso forma parte de Venezuela y la soberanía no se discute, la soberanía se defiende como ha sido la costumbre y la tradición de la política democrática. Quería decir esta cosa porque el Acuerdo de Ginebra, que tuvo a lo largo de su historia dos interpretaciones. Por un lado, Guyana decía que allí se resolvía con el acuerdo el aspecto jurídico del laudo, y por el otro lado nosotros los venezolanos hemos mantenido la posición histórica que a través del acuerdo se establecen los medios de la solución pacífica de la contención. Valga aquí el reconocimiento entonces de asociaciones civiles que han mantenido una actitud de activismo en función de la defensa del Esequibo, de instituciones incluso como la Armada Nacional, que con el Tecnipestana demostró su actitud de defensa de nuestro territorio. Pero valga aquí la pena para reafirmar lo que decía precisamente Andrés Eloy Blanco en una época. Decía: Venezuela es un cuartel, Colombia es una universidad, Ecuador es un convento. Nacimos de tierras de cuarteles y parece mentira que la quinta parte de nuestro territorio lo hemos perdido sin disparar un tiro. Ha sido la democracia venezolana la que ha reafirmado el contenido nacionalista integrador de lo que significa ser Venezuela. Y por eso la importancia de conmemorar los 50 años del Acuerdo de Ginebra
porque el espíritu de la reclamación hay que mantenerlo vivo. El espíritu del Acuerdo de Ginebra, incluso hasta internamente, debería de aplicarse en este momento de crisis que vivimos en el país. Debe de existir ese sentimiento para buscarle soluciones prácticas y políticas a la crisis económica y social que estamos viviendo aquí en Venezuela. Valga el silogismo y la comparación, pero en este momento histórico que estamos viviendo, precisamente el Acuerdo de Ginebra reivindica los valores democráticos de la democracia de verdad, de la construcción de una revolución democrática profunda, donde estuvo sistemáticamente la continuidad de los presidentes que entendieron que la defensa del territorio era un legado histórico de la democracia, que formaba parte de la esencia estructural del Estado, de nuestra dignidad y de nuestra soberanía territorial. Dentro de ese contexto histórico y de valores, hoy presentamos en conmemoración a los 50 años al instrumento jurídico y político más importante de carácter estratégico en la política diplomática de los últimos 50 años. Es un esfuerzo conjunto de una Venezuela que quiso superar todos los entuertos y todas las dificultades que se presentaron durante tanto tiempo, en una Venezuela desilvanada, en una Venezuela con problemas políticos de todo orden en aquella época, donde el imperio ruso en ese momento y el imperio inglés, por repartirse Persia, le quitaron más de 150.000 kilómetros a Venezuela. No podemos permitir eso. Y aquí echa por tierra, señor presidente, esa conseja que siempre se ha dicho aquí, que nosotros en la oposición representamos la derecha y representamos los intereses transnacionales. Todo lo contrario, esta oposición nace del corazón telúrico de un pueblo que ha querido vivir libre e independiente para toda la vida. Esta oposición es diferente, porque no es una oposición enclavada en dogmatismo reduccionista, sino que tenemos un pensamiento dialéctico enclavado en las realidades de nuestro pueblo. Para nosotros la defensa del Esequibo no es un cantamón político solamente, es que estamos hablando de recursos naturales que son propiedad de esta y de las próximas generaciones. Señor presidente, con estas palabras quiero decirle a usted aquí que esta sesión es histórica. Ante el mundo le decimos que un país vale lo que nosotros precisamente significamos para hacerlo valer. Y en este momento lo que vale Venezuela es conseguir los derechos que son tan difíciles de conseguir en esta Venezuela. Los valores de la justicia, de la libertad, de la democracia y de la integridad territorial están metidos en este acuerdo histórico, el Acuerdo de Ginebra, donde decimos con las palabras, la soberanía no se discute, la soberanía se defiende. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano diputado William Dávila.